¿Alguna vez has sostenido un trozo de papel que pesaba más que el mundo entero? Eso es lo que he sentido esta mañana, con esta invitación de boda entre mis manos temblorosas. Una cartulina de esas buenas, gruesa, con unas letras doradas que brillan casi tanto como los ojos de mi nieto Mateo cuando habla de su prometida Sofía. Es una alegría, claro que sí. Debería ser la alegría más grande para un abuelo, ver a su estirpe continuar, ver el amor florecer de nuevo. Pero entonces mis ojos, ya cansados de tanto mirar la vida, bajaron hasta el final de la página, a la dirección del lugar de la celebración, la finca de los sueños, y fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El aire se me fue de los pulmones con la fuerza de un golpe. 60 años. Han pasado 60 años desde que yo mismo pronuncié el sí, quiero, en ese mismo lugar. Desde que mi vida se unió a la de mi Elena, que en paz descanse. ¿Cómo se puede volver a un paraíso cuando el ángel que lo custodiaba ya no está a tu lado? De repente, esta casa que hemos habitado durante más de medio siglo se ha vuelto insoportablemente silenciosa. Cada crujido de la madera del suelo parece un suspiro de soledad y cada mota de polvo que baila en el rayo de sol que entra por la ventana me recuerda su ausencia. Puedo casi escuchar su risa suave, esa que sonaba a campanillas, diciéndome que soy un viejo tonto sentimental, que siempre lo he sido. Y tiene razón, vaya si la tiene. Mis ojos se van solos hacia la repisa de la chimenea donde descansa nuestra foto de boda. Yo era un muchacho flacucho, con más sueños que dinero, embutido en un traje prestado que me quedaba un poco grande de hombros. Y ella estaba radiante, con un vestido sencillo que había cosido su madre y un ramo de flores silvestres que habíamos recogido juntos la víspera. En esa foto éramos invencibles, éramos los dueños de un futuro que se extendía infinito y brillante ante nosotros. Volver a esa finca es como intentar meterse de nuevo en esa fotografía, pero con la terrible certeza de saber cómo termina la historia. Y que nadie me malinterprete, adoro a mi nieto Mateo. Es un buen chico, de los que ya no quedan. Tiene el corazón noble y generoso de su abuela, aunque ha heredado mi terquedad para los negocios. ¿Para qué negarlo? Y Sofía, su prometida, es un sol, una muchacha dulce y brillante que lo mira con una devoción que me transporta a otros tiempos. A veces, cuando me observa mientras le cuento alguna de mis batallitas, veo en sus ojos ese mismo brillo de admiración y amor puro que veía en los de Elena. Sé que se quieren de verdad, que van a construir algo sólido y hermoso, como lo que construimos nosotros. Precisamente por eso, esta invitación es una encrucijada para mi alma. Mi corazón de abuelo me grita que debo estar allí, en primera fila, sonriendo, aplaudiendo, siendo el pilar de la familia. Pero mi corazón de viudo, este viejo corazón herido, me suplica que me quede aquí, a salvo entre mis fantasmas y mis recuerdos, sin profanar el lugar más sagrado de mi memoria. Es una batalla silenciosa que se libra dentro de este cuerpo de 85 años. La tentación de descolgar el teléfono, llamar a mi hijo Carlos y poner cualquier excusa es inmensa. Un resfriado repentino, un dolor de espalda que no me deja moverme, cualquier cosa. Nadie me lo reprocharía, estoy seguro. Todos en la familia saben lo que Elena significaba para mí y lo que ese lugar representa en nuestra historia. Sería la salida fácil, la más cómoda para este viejo corazón cansado. Pero entonces, cuando ya casi tengo la mano en el auricular, su voz resuena en mi cabeza, tan clara como si estuviera aquí a mi lado. Recuerdo una de las últimas cosas que me dijo, con su voz ya convertida en un susurro frágil pero firme. Arturo, no dejes que mi ausencia te impida celebrar la vida. Vívela por los dos. Y esas palabras no son un consejo, son una orden, son su testamento. No puedo fallarle, no a ella.
Así que he tomado una decisión. Iré a esa boda no solo por Mateo y Sofía, sino por ella. Este recuerdo, su mandato, es mi tesoro más pesado y valioso. ¿También guardas un tesoro así? Para que puedas entender la profundidad de mi miedo, primero tienes que viajar conmigo en el tiempo, 60 años atrás, y ver al muchacho que yo era entonces. No tenía nada que se pudiera contar con los dedos de la mano, salvo la juventud y una terquedad que rayaba en la locura. Mis manos no conocían la suavidad. Estaban curtidas y agrietadas por el trabajo en el campo desde que el sol apenas despuntaba, un mapa de esfuerzos y privaciones. Mi única herencia era el sudor y un horizonte que siempre parecía demasiado lejano. Vivía en un mundo pequeño, de silencios largos y necesidades constantes, donde los sueños eran un lujo que pocos se podían permitir. Yo era solo eso, un jornalero con más aspiraciones que patrimonio, un alma anónima en un pueblo donde el apellido y las tierras lo eran todo. Creía que mi destino estaba escrito en la misma tierra que labraba, un camino recto y sin sorpresas hasta el final de mis días. No sabía que el destino, a veces, te espera a la vuelta de una esquina, con una sonrisa que lo cambia todo para siempre. Y mi destino tenía un nombre, Elena. La vi por primera vez un domingo por la mañana, en la plaza del pueblo, justo al lado de la fuente. Estaba escogiendo fruta en el puesto de la señora Carmen, riendo con su hermana por alguna tontería, y el mundo, mi pequeño y polvoriento mundo, se detuvo en seco. No era solo que fuera la mujer más hermosa que mis ojos habían visto, que lo era, con su pelo oscuro recogido y unos ojos que parecían contener toda la bondad del universo. Era la luz que desprendía, una especie de calidez que te envolvía sin que te dieras cuenta. Una alegría tan genuina y pura que te hacía sentir un hombre mejor con solo estar cerca. En ese preciso instante, entre el murmullo de la gente y el olor a tierra mojada, supe que toda mi vida anterior no había sido más que una larga espera para encontrarme con ella. Armándome de un valor que no sabía que poseía, me acerqué y le dije la mayor estupidez que se me ocurrió. Ella rió, y en el sonido de su risa escuché el comienzo de mi verdadera historia. Nuestro noviazgo fue una sinfonía de cosas sencillas, de gestos que valían más que cualquier joya. Eran los paseos al atardecer por el camino que bordeaba el río, sus dedos rozando los míos como por accidente. Eran las miradas que nos cruzábamos en misa, cargadas de secretos y promesas silenciosas. Eran las cartas que yo le escribía con mi letra torpe y llena de faltas, donde intentaba volcar todo lo que mi boca no se atrevía a decir, y que ella leía a escondidas de su familia, porque su padre, un hombre recto y dueño de la única tienda de ultramarinos del pueblo, no me veía con buenos ojos. Para él, yo era un don nadie, un muchacho sin futuro que no podía ofrecerle a su hija la seguridad que él creía que merecía. Quería para ella un buen partido, un hombre con tierras, con un negocio próspero. Yo solo tenía para ofrecerle mis manos callosas, mi palabra de honor y un corazón que latía desbocado solo por ella. Sentía el peso de su desprecio cada vez que me cruzaba con él por la calle. Pero si yo era terco, Elena era valiente como un ejército entero. Su fortaleza no estaba en los gritos ni en los desafíos, sino en una calma serena que desarmaba a cualquiera. Recuerdo una tarde, sentados en el porche de su casa, cuando su padre me dejó claro que nunca daría su consentimiento para nuestra boda. Yo me hundí, sentí que era el final. Pero Elena, sin levantar la voz, se giró hacia él y le dijo unas palabras que se me grabaron a fuego en la memoria. «Padre», dijo con una firmeza que helaba la sangre, «me casaré con Arturo, y si usted no nos da su bendición,
Construiremos nuestra propia fortuna, la de la felicidad, que es la única que no se devalúa con el tiempo. En esa frase estaba toda ella, su lealtad, su fe inquebrantable en mí y su profunda sabiduría. No estaba desafiando a su padre, le estaba enseñando una lección. En ese momento comprendí que su apoyo no era un simple gesto de amor, era el cimiento sobre el que podría construir cualquier cosa, incluso un futuro que parecía imposible. Aquellas palabras lo cambiaron todo. Su padre, aunque visiblemente contrariado y a regañadientes, terminó por ceder. Así que empezamos a planear nuestra boda con la ilusión de 2 niños y los bolsillos de 2 mendigos. Cada céntimo que ganaba en el campo iba a parar a una vieja caja de hojalata que guardaba bajo mi cama. Elena, por su parte, aceptaba todos los trabajos de costura que le salían, cosiendo hasta altas horas de la noche a la luz de un candil. No podíamos permitirnos un gran banquete, ni una orquesta, ni un vestido de seda. Un día, paseando sin rumbo, la encontramos. La finca de los sueños. Era una antigua casa de campo, con las paredes desconchadas y un jardín invadido por la maleza. Pero tenía un alma especial, un patio con un pozo de piedra y un viejo roble que parecía custodiar el lugar. El dueño, un anciano viudo, se conmovió con nuestra historia y nos la alquiló por una miseria. El amor joven es el mejor abono para este viejo jardín, nos dijo con una sonrisa desdentada. Ese lugar se convirtió en nuestro lienzo en blanco. Trabajamos en esa finca como si nos fuera la vida en ello, porque, en cierto modo, así era. Cada hora que invertíamos allí era un ladrillo más en los cimientos de nuestra vida juntos. Yo me dediqué a arreglar las puertas desvencijadas que gemían con el viento, a lijar la madera hasta sacarle su brillo oculto y a pintar las paredes con cal blanca que nos dejaba motas hasta en las pestañas. Elena, con esas manos suyas que parecían hacer magia, transformaba la nada en belleza. Confeccionó centros de mesa con flores silvestres que recogíamos juntos, lazos con cintas de colores que compraba con sus ahorros y pequeños detalles que convertían aquel lugar abandonado en un hogar. Nuestros pocos amigos venían a ayudar los fines de semana y entre risas, sudor y bocadillos de chorizo, la finca iba renaciendo. No estábamos preparando una fiesta, estábamos construyendo el escenario de nuestro primer día como familia. Una fortaleza levantada con amor y sacrificio contra un mundo que nos lo ponía difícil. Pero justo el día antes de la boda, el cielo decidió ponernos a prueba. Se desató una tormenta de verano, una de esas furiosas y bíblicas que parecen querer arrancar el mundo de cuajo. El viento sopló con una saña increíble, destrozando los adornos del jardín que tanto nos había costado colocar. Y la lluvia cayó a cántaros, convirtiendo el patio donde íbamos a celebrar el banquete en un auténtico barrizal. Recuerdo quedarme allí plantado, bajo el aguacero, contemplando el desastre con el corazón encogido en un puño. Sentí que era una señal, un mal presagio, la confirmación de que el padre de Elena tenía razón y que yo no era más que un iluso destinado al fracaso. Me senté en el suelo mojado, completamente derrotado, con el sabor amargo de la rendición en la boca. Por un momento, uno terrible y oscuro, pensé que todo se había acabado, que nuestra mala suerte era más fuerte que nuestro amor y que no era digno de ella. Fue entonces cuando sentí su presencia a mi lado. Elena se sentó en el barro conmigo, sin importarle manchar su ropa. No lloró, no se quejó. No dijo una sola palabra de reproche. Simplemente me cogió la mano, sucia y fría, y la apretó con fuerza. Luego levantó la vista hacia el cielo gris y me regaló una sonrisa, una que tenía la capacidad de desarmar cualquier tormenta, interior o exterior. «Cariño», me dijo con una voz suave pero firme, «¿ves todo este barro?
Mañana, cuando salga el sol, se secará, y las flores que se han roto volverán a crecer más fuertes. El amor es así, Arturo. No se trata de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar juntos bajo la lluvia. Esa noche, a la luz de las velas y con el sonido de la lluvia amainando, rehicimos lo que pudimos. Sus palabras no solo secaron el barro, sino que secaron mis miedos y me enseñaron la lección más importante de mi vida. Al día siguiente, el sol brillaba con una fuerza inusitada, como si quisiera pedirnos perdón por la tormenta de la víspera. Nos casamos en un patio imperfecto, con algunas flores maltrechas y el suelo aún húmedo, pero para nosotros era el palacio más hermoso del mundo. Mientras el cura recitaba las palabras, en latín que apenas entendía, yo solo podía mirarla a ella. Estaba radiante, y en ese momento, mirándola a los ojos, le hice una promesa silenciosa, un juramento que iba más allá de los votos oficiales. Le prometí que dedicaría cada segundo de mi existencia a ser digno de la fe ciega que había depositado en mí. Le juré que nunca más permitiría que ninguna tormenta, ni real ni metafórica, me hiciera dudar de nuestra capacidad para superarlo todo juntos. Y ella, como si hubiera escuchado cada palabra de mi pensamiento, apretó mi mano con una fuerza elocuente. En ese simple gesto estaba todo: la confianza, el compromiso, la complicidad absoluta. No necesitábamos nada más. Éramos un equipo. Aquella finca, por tanto, no es solo un lugar en un mapa para mí. Es mucho más. Es el símbolo de nuestro verdadero comienzo. Fue el puerto desde el que zarpamos en el viaje de nuestra vida, con un barco construido con nuestras propias manos, sin más brújula que nuestro amor y sin más tesoro que nuestra mutua compañía. Cada rincón de ese lugar respira nuestro esfuerzo, nuestra ilusión y nuestra victoria contra la adversidad. Volver allí solo es como volver al puerto de partida, sabiendo que mi compañera de viaje ya no volverá a embarcar. Es enfrentarme al eco de nuestras risas, al fantasma de nuestras esperanzas juveniles, a la prueba irrefutable de que lo que construimos fue tan real y tan fuerte que su ausencia, ahora, se siente como si hubieran derribado la mitad del edificio de mi vida. Por eso me aterraba, porque ese lugar sagrado fue donde dos jóvenes sin nada prometieron construirlo todo juntos. Y lo más increíble y doloroso de todo es que lo cumplimos. Los primeros años después de la boda fueron una escalada constante, una montaña que subíamos a pulso, con las uñas y los dientes. Yo había dejado el campo y me había metido de aprendiz en un pequeño taller de carpintería, un lugar que olía a madera recién cortada y a sudor. Volvía a casa cada noche con el cuerpo molido y las manos llenas de astillas, pero con el corazón lleno de un propósito que nunca antes había sentido. Elena me esperaba siempre con una cena caliente y una paciencia infinita. Nunca se quejó de las estrecheces, de los remiendos en mi ropa de trabajo o del modesto cuarto en el que vivíamos. En sus ojos no había resignación, sino una fe ciega, la misma que había demostrado frente a su padre. Ella no solo esperaba un futuro mejor, con su serenidad me convencía cada día de que ya lo estábamos construyendo, tabla a tabla, con cada mueble que aprendía a ensamblar. Su confianza era el andamio invisible que sostenía mis ambiciones. Recuerdo una vez, al poco de nacer nuestro primer hijo, Carlos, cuando estuve a punto de tirar la toalla. Había aceptado un encargo demasiado grande para mis capacidades de entonces. El mobiliario completo para una casa nueva. Calculé mal los materiales, los tiempos, todo. Me encontré a mitad del trabajo sin dinero para comprar la madera que me faltaba y con una fecha de entrega que se me echaba encima. La vergüenza me comía por dentro. Una noche, sentado en la cocina con la cabeza entre las manos, se lo confesé a Elena, esperando su decepción. Ella no dijo nada. Se levantó,
Fue a nuestra habitación y volvió con una pequeña caja de galletas. Dentro no había dulces, sino un fajo de billetes, sus ahorros de años de coser para otros. «Esto no es un regalo, es una inversión», me dijo con una firmeza suave. «Yo invierto en ti, Arturo». No era un préstamo, era una declaración de principios, la prueba de que nuestro patrimonio no estaba en el banco, sino en nuestra unión. Cuando el taller empezó a crecer, las preocupaciones también lo hicieron. Pasé de ser un simple artesano a tener que lidiar con facturas, proveedores y los primeros aprendices. Los números nunca fueron lo mío, y pasaba noches en vela intentando descifrar libros de cuentas que me parecían escritos en otro idioma. El miedo a cometer un error, a que todo el castillo de naipes que habíamos levantado se viniera abajo por mi ignorancia, me paralizaba. Elena, que apenas tenía estudios básicos, parecía entenderlo todo con una intuición asombrosa. Se sentaba a mi lado en la mesa del comedor, con su taza de manzanilla, y me escuchaba. No me daba soluciones técnicas, pero me hacía las preguntas correctas. ¿Y si hablas con don Manuel, el contable jubilado? ¿Has pensado en ofrecer un pequeño descuento por pronto pago? Su mente no era la de una empresaria, era la de una esposa que conocía mis puntos ciegos y con una delicadeza infinita me ponía una venda en los ojos para que yo mismo encontrara la luz. La vida adulta no solo trajo consigo el trabajo, sino también las inevitables despedidas. El día que enterré a mi padre fue uno de los más grises de mi existencia. Era un hombre duro, de pocas palabras, pero su ausencia dejó un cráter en mi alma. En el velatorio, yo era el hijo mayor, el pilar que debía sostener a mi madre y a mis hermanos. Recibí abrazos, pésames, palmadas en la espalda. Cumplí mi papel de hombre fuerte sin derramar una sola lágrima en público. Pero por la noche, en la soledad de nuestra habitación, el dique se rompió. Me senté en el borde de la cama y un llanto silencioso, ahogado, me sacudió desde dentro. Elena no intentó consolarme con palabras vacías. Simplemente se sentó detrás de mí, me abrazó por la espalda y apoyó su cabeza en mi hombro. No hubo un «todo pasará», ni un «tienes que ser fuerte», solo su calor, su respiración acompasada con la mía, un refugio silencioso donde mi dolor podía existir sin ser juzgado. Y luego estaban sus gestos, esas pequeñas demostraciones de amor que a menudo pasaban desapercibidas en el ajetreo diario, pero que ahora, en la quietud de mi memoria, resuenan con la fuerza de un trueno. Recuerdo una época de mucho estrés en el taller, con un proyecto que no salía bien. Mi frustración era tan grande que me la llevaba a casa, convertida en un mal humor crónico y en respuestas secas. Un día llegué a casa más tarde de lo normal, enfadado conmigo mismo y con el mundo. No había nadie en el salón. Sobre la mesa encontré una nota suya con su caligrafía perfecta. He llevado a los niños al parque para que la casa esté en silencio cuando llegues. Tu cena está en el horno. No dejes que un trozo de madera rebelde te quite la paz. Mi carpintero favorito. En ese instante, todo el peso de mis hombros desapareció. No me había reñido por mi mal humor, había protegido mi paz. Ese era el verdadero genio de Elena, su capacidad para gestionar mi fragilidad sin que yo me sintiera frágil. Con los años, el negocio prosperó y pudimos permitirnos una vida cómoda, la que su padre siempre había querido para ella. Compramos esta casa, la llenamos de hijos y, más tarde, de nietos. Pero Elena nunca cambió. Seguía siendo la misma mujer humilde que recogía flores silvestres. Cuando venían clientes importantes a casa, o cuando nos invitaban a eventos sociales que a mí me incomodaban, profundamente, ella era mi ancla. Yo, el muchacho de pueblo, me sentía un impostor con traje y corbata, pero ella se movía en esos círculos con una elegancia natural, no porque le importara el estatus, sino porque su bondad
Era un idioma universal. Recuerdo cómo, en una cena de gala, se pasó media noche charlando animadamente no con el alcalde, sino con la camarera que nos servía, preguntándole por su familia. Elena no veía jerarquías, veía personas, y con su ejemplo me enseñaba a mí a ser un hombre mejor, más allá del empresario de éxito. Hubo un momento de inflexión, una pequeña revelación que me hizo comprender la verdadera dimensión de su apoyo. Fue cuando nuestro hijo Carlos, en plena rebeldía adolescente, me espetó en una discusión que yo no entendía nada, que solo me importaba mi taller. Sus palabras me dolieron como puñales. Esa noche, rumiando mi enfado, le dije a Elena que no sabía qué hacer con el chico, que se nos iba de las manos. Ella esperó a que terminara mi diatriba y en lugar de darme la razón o quitármela, sacó de un cajón un viejo cuaderno. Era un diario que yo había escrito con 16 años, lleno de poemas torpes y quejas contra el mundo. Lo había guardado durante más de 30 años. Este muchacho, me dijo señalando el cuaderno, también pensaba que su padre no entendía nada y no se convirtió en un mal hombre. No hizo falta que dijera más. Me estaba devolviendo mi propio reflejo para que viera en mi hijo no a un rebelde, sino a mí mismo. Incluso en los momentos más triviales, su complicidad era una constante. Yo siempre he sido un desastre para recordar fechas de cumpleaños y aniversarios. No por falta de cariño, sino por una cabeza llena de serrín y medidas. Elena nunca me lo reprochó. En lugar de eso, ideó un sistema infalible. Unas semanas antes de una fecha importante, empezaba a dejar pistas sutiles por la casa. Un recorte de revista con un reloj que le gustaba a su hermano. Una mención casual sobre lo mucho que su amiga necesitaba unas vacaciones. Eran pequeños acertijos que me guiaban hasta el regalo perfecto. Yo me sentía un hombre detallista y atento, pero la verdad es que ella era la guionista y yo el afortunado actor. No lo hacía para manipularme, sino para protegerme de mis propios olvidos, para permitirme quedar bien y sentirme bien conmigo mismo. Su amor era tan inteligente como generoso, siempre un paso por delante, cuidando de mí. También fue mi mayor defensora, a menudo sin que yo me diera cuenta. Años después de su muerte, me enteré por una de sus primas de que durante nuestro noviazgo, cuando toda su familia conspiraba en mi contra, ella los reunió a todos y les hizo un discurso memorable. Les dijo que podían elegir entre tenerla a ella con el hombre que amaba o no tenerla en absoluto porque su lealtad era innegociable. Lo hizo sin aspavientos, con esa calma suya que desarmaba. Y lo más increíble es que nunca me lo contó. No quería que yo me sintiera en deuda, ni que viera a su familia con malos ojos. Prefirió cargar ella sola con esa batalla y presentarme a mí únicamente la paz que vino después. Su amor no necesitaba aplausos ni reconocimientos. Era un roble, con las raíces bien hundidas en la tierra de sus convicciones, dándome sombra y cobijo, sin pedir nada a cambio. Ahora, mientras me preparo para volver a esa finca, entiendo que cada éxito que coseché, cada crisis que superé, cada paso que di hacia adelante, no lo di solo. Ella estaba allí, a veces a mi lado, veces un paso por detrás, empujándome suavemente, y otras veces un paso por delante, quitando las piedras del camino. Yo era la fachada visible del edificio, el que recibía los elogios por la solidez de la construcción, pero ella era los cimientos, la estructura invisible pero imprescindible que evitaba que todo se derrumbara con el primer temblor. Su apoyo no fue un acontecimiento, fue el clima en el que transcurrió toda mi vida adulta, una presencia tan constante y vital como el aire que respiraba. Y yo, en mi ceguera de hombre ocupado, a menudo lo di por sentado, sin comprender que era su silencioso sacrificio el material con el que yo estaba construyendo mis sueños.
Con la nota de Elena temblando en mis manos, el mundo, que se había detenido, comenzó a girar de nuevo, pero de una manera diferente, más lenta y apacible. El llanto que me había sacudido minutos antes no era de tristeza, sino de una liberación abrumadora, como si una presa que llevaba años conteniendo un torrente de dolor se hubiera roto para dejar paso a un río de paz. De repente, comprendí la verdadera naturaleza de su último regalo. No era un adiós, era un mapa. No era un recuerdo enterrado, era una brújula para mi futuro. Elena no se había ido del todo. Simplemente había cambiado de forma, convirtiéndose en el aire que respiraba, en la luz que se filtraba a través de las hojas del viejo roble. Me dejó la lección final, la más importante de todas, que el amor no termina cuando una vida se apaga, sino que se transforma en el legado que ilumina la vida de los que quedan. Era su última y más brillante demostración de apoyo silencioso, preparada con décadas de antelación. Me levanté del banco y miré a mi alrededor con una perspectiva completamente nueva. La finca de los sueños ya no era un mausoleo de mi felicidad pasada, un lugar embrujado por los fantasmas de lo que fue. Ahora la veía como lo que realmente era, un vivero, un campo fértil donde el amor que Elena y yo plantamos hace 60 años seguía dando frutos. El viejo pozo de piedra, los rosales que trepaban por la pared, el césped recién cortado donde ahora jugaban unos niños, todo era una continuación, no una repetición. Mi miedo a profanar este lugar sagrado era una tontería de viejo sentimental. El verdadero sacrilegio habría sido no venir, haberme encerrado en mi soledad y haberle negado a nuestro amor la oportunidad de ser testigo de su propia herencia. Estar aquí, en este preciso momento, no era traicionar su memoria, sino honrarla de la manera más profunda y verdadera posible, permitiendo que su esencia floreciera en una nueva generación. Caminé lentamente hacia donde se celebraba la ceremonia. Cada paso se sentía más ligero que el anterior. La carga que había arrastrado hasta la entrada de la finca se había disuelto, reemplazada por una serenidad que no había sentido desde que ella se fue. Comprendí entonces que toda mi vida había interpretado mal su fortaleza. Yo la veía como el pilar que me sostenía cuando yo flaqueaba, el ancla que me mantenía firme en medio de la tormenta. Pero ella no era solo eso. Ella era la arquitecta. No solo me ayudaba a superar los obstáculos del camino, a menudo, sin que yo lo supiera, era ella quien había diseñado el camino, quitando las piedras más afiladas mucho antes de que yo llegara. Esta carta, este tesoro escondido, era la prueba definitiva. Había anticipado mi dolor, mi soledad, y me había dejado una última herramienta para que yo mismo pudiera reconstruirme. Su amor no era reactivo, era profético. Me senté en la primera fila, junto a mi hijo Carlos. Me miró con la preocupación grabada en el rostro, esperando encontrar a un anciano roto. Le sonreí, y por la sorpresa que vi en sus ojos, supe que era la primera sonrisa genuina que le dedicaba en mucho tiempo. Una sonrisa que no era una máscara, sino el reflejo de la paz que inundaba mi alma. Puse mi mano sobre la suya y le di un apretón, el mismo que Elena me daba a mí para decirme: estoy aquí, sin necesidad de palabras. En ese instante, dejé de ser el patriarca doliente que necesitaba ser cuidado y volví a ser el pilar, el guardián. Elena me había pasado el testigo. Mi misión ya no era llorarla, sino irradiar la luz de su amor, asegurarme de que el calor de nuestro hogar siguiera arropando a las generaciones venideras. Era una responsabilidad que aceptaba no como una carga, sino como el mayor honor de mi vida. La ceremonia comenzó. Vi a mi nieto Mateo en el altar, con la misma mezcla de pánico y felicidad que yo debí de tener en el rostro hace 60 años. Y entonces,
apareció Sofía, del brazo de su padre, radiante, con una luz propia que me recordó inevitablemente a ella. Mientras caminaba por el pasillo, sus ojos no se apartaron de los de Mateo, y en esa mirada estaba todo: la promesa, la complicidad, la decisión valiente de unir su vida a la de otro ser humano. No sentí una punzada de nostalgia, sino una oleada de pura alegría. Estaba presenciando un milagro que entendía íntimamente. No era la repetición de mi historia, era su eco más hermoso. Era la prueba viviente de que el amor, cuando es verdadero, es una fuerza de la naturaleza imparable, que se reinventa y se renueva con cada latido, más allá de la vida y de la muerte. Escuché sus votos, las palabras torpes y sinceras que se dedicaron el uno al otro, y en mi mente resonaban las de Elena. Nuestro amor no es un recuerdo, es una semilla, y allí estaban ellos, Mateo y Sofía, la flor más hermosa de nuestro jardín. Eran la prueba irrefutable de que todo el esfuerzo, todas las noches sin dormir, todas las tormentas que habíamos superado juntos, habían merecido la pena. Porque el propósito de nuestro amor no era solo hacernos felices a nosotros dos, sino crear un terreno tan fértil de valores y cariño que otros pudieran florecer en él. Me di cuenta de que la mayor declaración de amor que podía hacerle a Elena no era guardar sus recuerdos bajo llave, sino abrir las puertas de mi corazón y dejar que la felicidad de los demás lo inundara todo, como una marea sanadora que se lleva los restos del naufragio y deja en la orilla solo los tesoros. Durante la celebración, mientras la música sonaba y las risas llenaban el aire, sentí una claridad abrumadora. La misión que Elena me había encomendado, ser su guardián y entregarlo, se materializó en mi mente. No se trataba de dar grandes discursos ni de contar viejas batallitas. Se trataba de un gesto, uno que fuera tan silencioso y profundo como había sido su apoyo. Saqué de mi bolsillo la invitación de boda, ese trozo de cartulina que horas antes me parecía más pesado que una lápida y que ahora sostenía con una ternura infinita. La miré, observé los nombres de Mateo y Sofía entrelazados en letras doradas y supe exactamente lo que tenía que hacer, no para que me vieran ni para recibir un agradecimiento, sino como un acto de pura transmisión, un secreto susurrado de un corazón a otro a través del tiempo. El peso que había sentido en el pecho durante meses se había transformado en una energía cálida y expansiva. Ya no era el abuelo triste que asistía a una boda por obligación. Era un mensajero, un portador de una sabiduría que no era mía, sino que me había sido legada. Observé a mi familia, a mis hijos ya mayores bromeando, a mis otros nietos corriendo por el césped, y los vi a todos como hilos de un mismo tapiz, un diseño intrincado y hermoso que Elena y yo habíamos comenzado a tejer con el hilo frágil de nuestro amor juvenil. Ella había sido la tejedora experta, la que conocía cada nudo y cada color. Y ahora mi tarea era asegurarme de que el tapiz no se deshiciera, de que siguiera creciendo, añadiendo nuevos hilos y nuevos colores, cada vez más rico y más fuerte. La gratitud que sentía era tan inmensa que no cabía en mi pecho. En un momento de calma, cuando los novios se retiraron para hacerse unas fotos, me acerqué a la mesa donde habían colocado el libro de firmas y los regalos. Con la pluma que había en la mesa, le di la vuelta a la invitación de boda. En el reverso blanco, con la mejor letra que mis manos de carpintero me permitieron trazar, escribí un mensaje corto, un destilado de la carta de Elena y de mi propia epifanía. No era un consejo, era una herencia. Para Mateo y Sofía, escribí. Hoy celebráis vuestro amor en un jardín que vuestra abuela y yo plantamos hace 60 años con semillas de sueños. Recordad siempre esto: el amor no consiste en construir un refugio para evitar las tormentas, sino en aprender a bailar juntos bajo la lluvia. Que vuestro baile dure toda la vida y más allá. Firmé simplemente como vuestro abuelo
el jardinero. Era mi forma de pasarles el testigo, de entregarles la llave de nuestro secreto. Doblé la invitación y en lugar de dejarla a la vista, la metí con cuidado dentro de un sobre que había en la mesa y lo deposité en el buzón de madera donde se echaban las tarjetas para los novios. Lo hice sin que nadie me viera. Era un mensaje privado, un tesoro que ellos descubrirían cuando estuvieran solos, cuando el ruido de la fiesta se hubiera apagado. Al igual que Elena me había dejado su mensaje en una caja de hojalata, yo les dejaba el mío en un sobre. No necesitaba ver sus caras al leerlo. Mi recompensa era el acto en sí, la certeza de haber cumplido mi misión, de haber honrado a mi esposa de la única manera que ella habría querido, no mirando hacia el pasado con lágrimas, sino mirando hacia el futuro con esperanza. Al cerrar la ranura del buzón, sentí que cerraba un círculo, una paz profunda y serena se instaló en mi corazón. Regresé a la fiesta sintiéndome un hombre nuevo. El resto de la tarde participé en todo con una alegría que sorprendió a mi familia. Brindé con los novios, conté un par de anécdotas divertidas de cuando Mateo era pequeño e incluso me atreví a bailar un pasodoble lento con mi hija Lucía, que me miraba con los ojos brillantes de emoción. No estaba fingiendo. Cada risa, cada abrazo era genuino. La finca ya no me dolía. Al contrario, cada rincón me susurraba un recuerdo feliz, y yo le respondía con una sonrisa de gratitud. Podía sentir la presencia de Elena en la brisa cálida que mecía las hojas del roble, en el aroma de los rosales, en la felicidad contagiosa de la gente que amábamos. No estaba allí físicamente, pero su amor era el alma de la fiesta, el ingrediente secreto que hacía que todo fuera perfecto. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de los mismos colores que recordaba de mi propia boda, supe que era el momento de irme. Me despedí de Mateo y Sofía con un abrazo que lo contenía todo: mi amor, mi bendición y mi más profundo agradecimiento. Sed muy felices, les dije, y esta vez las palabras no sonaban a cliché, sino a una orden del alma. Mientras caminaba hacia la salida, eché una última mirada a la finca. Ya no era un lugar anclado en mi pasado, sino un puente entre mi amor por Elena y el amor que seguiría floreciendo en mi familia durante generaciones. Subí al coche y mientras me alejaba, no sentí la punzada de la despedida, sino la dulce certeza de que algunos lugares no se abandonan nunca, porque los llevamos para siempre en el corazón. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo. El silencio en el coche ya no era el de la soledad, sino el de la compañía serena de un recuerdo que ya no hería. Al llegar, la casa me recibió con su habitual quietud, pero esta vez no me pareció vacía. Entré y fui directamente a la repisa de la chimenea. Nuestra foto de boda, la de los dos muchachos flacuchos y llenos de sueños. La miré detenidamente, vi al joven que fui y a la mujer que me enseñó a ser un hombre. Le sonreí a la fotografía, a ella. Misión cumplida, mi amor, susurré. La semilla está a salvo y el jardín sigue creciendo, más hermoso que nunca. Con un cuidado infinito, coloqué un pequeño ramillete de lavanda que había cogido discretamente de la finca, justo al lado del marco de la foto. Un gesto silencioso, solo para nosotros. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no me costó conciliar el sueño. Me acosté sintiendo que el baile no había terminado. Simplemente la música había cambiado. Ya no era un tango melancólico de pérdida, sino una suave melodía de gratitud y continuidad. Comprendí que el amor verdadero no es un candado que nos ata al pasado, sino una llave que abre las puertas del futuro. El legado de Elena no era el dolor de su ausencia, sino la fuerza de su presencia en cada acto de amor que yo fuera capaz de inspirar. Su amor no me había hecho dependiente, me había hecho libre, libre para seguir viviendo, para seguir celebrando, para seguir amando en su nombre.
Y esa noche, en el silencio de mi habitación, le prometí que seguiría bailando hasta el último de mis días. Comparte si el amor verdadero también ha marcado tu vida.